Quisiera invitarles a leer en el primer libro, la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y en cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en el verso 25 hay una frase que está mirando hacia el pasado, porque vosotros erais, así como Pablo también habla en otro tiempo, utiliza esa frase, en otro tiempo vosotros. Y tiene que haber, obviamente, en la vida de cada uno de los creyentes un antes y un después. Y podemos recordar, nosotros éramos en otro tiempo, pero ahora, pero ahora, bueno, en otro tiempo nosotros, los creyentes, éramos como ovejas descarriadas, ovejas que andábamos en nuestros caminos, andábamos de aquí para allá, sin rumbo fijo. Así éramos, no obedecíamos al pastor, éramos ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, nuestro Señor. El Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto. Él vivió una vida perfecta. Él cumplió a cabalidad la ley, los mandamientos, las ordenanzas. Por eso es que Dios Padre, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien mi alma se complace. Ninguna otra persona como el Señor, su vida perfecta, su vida única, su vida sin igual, un- una vida santa. Y por eso es que el Señor se presenta también como un sacrificio, un cordero, sin mancha y sin contaminación. Si nosotros miramos la vida del Señor como hacían los judíos con los corderitos para sacrificarlos, los tomaban y los miraban por los distintos lados para ver si había alguna falla, para ver si había alguna mancha en aquella ovejita, en aquel corderito, y tenía que estar libre de toda mancha, de todo defecto. No podía tener ningún defecto. Y el Señor fue así. Su vida fue perfecta. Y Él dejó ejemplo a los creyentes para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo era la vida del Señor? Versículo 22. Versículo 22. La vida del Señor no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así era el Señor. Todo lo que el Señor hacía, perfecto. No había lugar a dudas. Su palabra, palabra de verdad. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijeron unas personas cuando le fueron a buscar. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
El Señor no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Totalmente diferente a cualquier hombre aquí en este mundo, que a la primera cosa que le dicen, uno reacciona y reacciona con malas palabras. Y aquí al Señor cuando le maldecían, él no respondía con maldición, un control absoluto de su persona. Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, no amenazaba. Nuevamente, tan distinto a cualquier ser humano, el Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, que esto es un misterio indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Dios, manifestado en carne, anduvo aquí entre los hombres, haciendo bienes, haciendo milagros y mostrando una vida perfecta, agradable. No respondía con maldición, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esta vida perfecta, esta vida sin mancha y sin contaminación, realizó algo en la cruz del Calvario. Hizo algo, y lo tenemos en el versículo 24. Nadie lo estaba obligando, no había una obligación, no tenía por qué hacerlo el Señor. Podemos pensar en una vida perfecta, una vida intachable, una vida justa, que no respondía con maldición, que no amenazaba, que encomendaba la causa que juzga justamente. Era una vida perfecta. Y dice el verso 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién obligaba al Señor a realizar este acto? Nadie. De su propia voluntad, Él quiso salvar a pecadores que iban rumbo a la condenación. No tenía por qué hacerlo. No había obligación alguna, salvo que de su propia voluntad, de su propio amor, se entregó a sí mismo en rescate por muchos, el Señor Jesucristo. Y allí en la cruz pagó lo que Él no debía, pagó la deuda que nosotros como pecadores debemos. Y Él en su cuerpo, en su santo cuerpo, en ese cuerpo que había sido agradable en todos los aspectos a Dios, que no había mancha alguna, que nadie tenía nada que decir del Señor, porque su vida era santa y perfecta delante de todos. Todos daban buen testimonio del Señor. Y el Señor quiso llevar en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. ¿No te llama la atención? ¿No piensas, no meditas el porqué de esta situación? ¿Por qué una persona que vive correctamente, que no tiene maldad, que no ha hecho nunca daño a nadie, que nunca ha salido una palabra impropia de sus labios, por qué quiere tomar los pecados de gente como nosotros, que fallamos a Dios, que no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere tomar en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados? ¿Acaso no vemos en la Escritura que es la única forma? Si hubiera existido otra forma, tal vez lo tendríamos en la palabra, pero no hay otra forma. Un inocente pagando la deuda de nosotros pecadores culpables,
llenos de mancha, llenos de pecados, llenos de maldad. Y frente a nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, una vida perfecta que no le hizo daño a nadie, pagando nuestros pecados, pagando nuestra deuda, llevando nuestros pecados. ¿Y cómo se realiza esto para la salvación del hombre? ¿Acaso se debe hacer muchas procesiones, muchas oraciones? ¿Debes entregar tu diezmo, tus finanzas a algún lugar o anotarte en algún libro? ¿Cómo se realiza esto? De que tus pecados pasen al cuerpo allí en la cruz del Calvario de nuestro Señor. ¿Acaso no vemos en la Biblia que esto es un acto de fe? ¿Es un acto de creencia? ¿En qué momento mis pecados fueron llevados allí en la cruz del Calvario? ¿Acaso no fue el día que, humillado, constreñido y totalmente convicto de pecados, acudí al Señor? Señor, sálvame. ¿Acaso no fue en esa oportunidad, en ese día, en ese momento, que pude apropiarme totalmente de este versículo? Quien llevó el mismo mis pecados en su cuerpo sobre el madero, para que yo, estando muerto en mis delitos y pecados, ahora pueda vivir a la justicia. ¿Y no es acaso el testimonio de mis hermanos presentes en esta tarde? Cada uno de nosotros puede tomar este texto y apropiárselo totalmente. Nuestro Señor Jesucristo llevó el mismo mis pecados en la cruz del Calvario, en el madero de la cruz, que si lo pensamos fue como un altar delante de Dios, donde se entregaba una ofrenda, un cordero, sin mancha y sin contaminación, para pagar los delitos del culpable, para pagar los pecados del culpable. Amigo, amiga que nos escuchas en esta tarde, necesitas realmente salvación, necesitas que el Señor Jesucristo lleve tus pecados. ¿Sabes lo que pasará si no haces esto? Tendrás que ser tú el que pague tus pecados, el que pague tu deuda. ¿Y dónde se realizará esto? ¿Acaso no nos dice la Escritura que hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles llamado infierno? ¿Acaso no nos muestra la palabra un hombre rico que murió en este mundo, pero abrió al instante, abrió los ojos, estando en un lugar de tormentos? ¿Acaso no lo dijo eso el Señor? Que Él nunca dijo una mentira. Por la eternidad, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, eternamente, en un lugar de condenación llamado infierno, y el fuego nunca se apaga. ¿Existe realmente un lugar así? El Señor habló de ese lugar y el Señor no miente. Pero aquí está la salida. ¿No tienes para qué ir a ese lugar? El día que yo entendí eso, me aferré de tal forma a esta verdad, a esta palabra. El Señor pagó mis pecados. El Señor llevó en su cuerpo sobre el madero mis pecados. El Señor pagó mi deuda delante de Dios. El Señor en la cruz del Calvario murió para perdonar mis pecados, para limpiarme de toda maldad.
para darme una nueva vida. Eso hace el Señor. Muchos se arrodillan frente a una cruz, un crucifijo, pero no saben lo que realmente pasó en aquella cruz. Un santo, un inocente, sin mancha y sin contaminación, estaba pagando la deuda que nosotros debíamos, que nuestros pecados habían acumulado. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Es que en aquel día de nuestra conversión, el Señor nos sanó, nos salvó, nos limpió y nos presenta limpios, puros y sin mancha delante de su Padre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús puede hacer eso. ¿Cómo lo hace? Es un asunto de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la invitación. Creer, depositar tu fe en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.